no tiene que ser una letra de palo liso, no sé. Yo sé que no está de moda y que no está bien visto esto que he sacado, pero a mí me gusta. No, porque... Y decir me gusta es una valoración estética. A mí muy bella me parece, por ejemplo, la de... O sea, mías, para ponerte un ejemplo de que me parece a mí bonito, me gustó mucho la del degüello, que es tocar la canción esta de degüello. Intentamos enfrente de la Bolsa de Nueva York, pero no pudimos, un poquito más abajo en Battery Park, y era tocarla 24 horas. Y me pareció una pieza súper bonita, ¿no? O sea, eso es, diríamos, que lo más parecido a belleza que he hecho. Claro, pero porque estás manejando otros elementos que tienen que ver, pues en un caso, con la economía de medios, con la simplicidad, con la eficacia, incluso con la emoción, ¿no? En este caso que decías de... Pero Isidoro malévolamente está planteando cómo el arte actual pues huye de la belleza en la medida que no es moderno, que el paradigma moderno ilustrado se ha dado por acabado con la posmodernidad y que no hay autonomía de la obra de arte en sí misma, ¿no? Que la forma en sí misma no es el elemento para valorar la obra, ¿no? Que no hay una aspiración de un ideal que cumplir, y todo eso, pues claro, obviamente tú también has hecho algunas referencias, pues, a lo que decía Santiago. A lo que decía Santiago a veces de eso, de la simplicidad, de la pura forma, la efectividad, con pocos recursos conseguir la máxima eficacia, pero estamos hablando de otro, ¿no? O tú planteas otro... Claro, eso es importante, eso es un valor, por supuesto, de primera magnitud, ¿no? A considerar, pero son valores que te requieren un razonamiento, digamos. Lo otro es que dices, oh, qué precioso es esto, ¿no? A eso me refiero. Claro, pero ¿Y qué obras has hecho en esa dirección? ¿Cuál sería la que has hecho en esa dirección? ¿Yo? No, a mí lo que me pasa con frecuencia es que me sale bonito porque hay una deformación profesional. Yo lo siento sacar otra vez lo de la profesionalidad. Me sale bonito porque yo no puedo desligarme de que forma parte de mi formación el hacer las cosas bonitas. Y muchas veces me encanta cuando no me sale bonito. Digo, oh, qué feo es, pero qué ocasión da para pensar. Es decir, tiene estos elementos de valoración, de producción, etcétera, etcétera. Y ha salido horroroso. Y digo, qué bien que sale horroroso porque no me puede quitar espacio para disfrutar de los otros valores. Yo lo que quería hablar era de la bonitez en sí, escuetamente. Si tú lo miras y no sabes lo que es, dices, oye, pues qué color más atractivo, más impactante y qué forma ovoide tan... Pero claro, cuando te das cuenta de que es para escribir, dices, se me sale me queda pequeño. Yo no quiero que penséis en el me queda pequeño, sino eso. El arte contemporáneo es capaz de juzgar eso aisladamente como producto, como resultado estético, o no importa un bledo. Eso es lo que yo decía. Pero me parece que estamos dedicándole más tiempo del que se merece. Sí, y sin embargo es un tema clave porque obvia cualquier referencia, ¿no? Claro, cualquier cosa del momento en que se determina por el artista que es arte, tenga la forma que tenga, obedezca una tradición o no, y la institución lo acepte, pues es un objeto artístico, que es Hombre, la primera vez que se produce eso, ¿no? Lo que sería estúpido decir, yo hago las cosas para que sean feas. Es decir, eso puede tener una justificación en un caso, es decir, quiero que sea muy feo para que se trasluzca el trasfondo que tiene, pero decir, lo hago solo para que sea feo, es difícil. O sea, yo efectivamente no había estado pensando en la belleza, pero sí que ahora al hablarlo reconozco varias categorías que tú también utilizas, ¿no? Por ejemplo, el darle otro uso a un material y darle otra vida, por lo tanto, ¿no? Pues eso es una cosa siempre bella. O sobre todo si no supone un gasto mayor de construcción, si supone una ventaja, ¿no? O que las cosas se hagan de una manera útil y de una manera sin despilfarro, sin utilizando el material justo. Entonces, desde ese punto de vista sí que habría como un reclamo que a lo mejor no es a la belleza, sino a la falta de belleza, ¿no? Al displacer más que al placer, que sería cuando ves pues, los edificios construidos bajo la lógica de Auschwitz, ¿no? De cada uno con su lavadora, unos encima de otros, con el espacio justo para la tele y el catre. Entonces sí hay un reclamo constante de falta de belleza, ¿no? Utilizando simplemente estos
estos recursos. Entonces como que ya se te olvida, ¿no? Has estado tan centrado en dónde ves el displacer que se olvida dónde estaba el placer, ¿no? Yo sí quiero poner en relación con eso, con todas las de la belleza, ¿no? y de la verdad, que también en alguna ocasión te referías en cuanto a la relación del arte con la realidad, de la verdad de lo que representa o de lo que lleva, o de la verdad del propio ejercicio de esa práctica artística, y tiene que ver un poco también con esto. Y quería comentar un poco eso, ¿no? Muy difícil. Sí, y también además, para que sea más difícil todavía, respecto a la moralidad y a la posibilidad de ser decente en la práctica artística, a la que tiene que ver con el bien, en último término, a la que también te has referido. ¿Todo eso lo tienes ahí apuntado todos? Todos y más cosas. Qué barbaridad, pero es que eso es muy complejo, Jorge. Es que eso es muy lioso. No, pero no es un... Vamos a ver. Tú lo has planteado de una manera mucho más eficaz, al decir que tiene que ser el arte bello, pues tiene que ser el arte real, habla de la realidad. ¿Cómo se relaciona el arte con la realidad? Sí, hombre, yo pienso que es lo mismo. O con la vida. Bueno, más complicado todavía. No, es que es lo mismo, es decir, la vida bien vivida, o sea, responsablemente vivida es arte, ya está, ¿no? Y el arte responsablemente ejercido es tu vida. Siempre digo que cuando tú estás actuando de artista, para entender, ¿no? Y perdón, los minutos que dedicas a ello son minutos de tu vida, no para de repente decir, bueno, ya no soy artista, ahora voy a vivir. Y enganchas con el minuto en el cual dejaste. No, en absoluto. Te estás comiendo la vida. Entonces, si te la comes creativamente, que es una obligación del ser humano en cuanto a sus facultades, si te la comes creativamente, pues oye, es la vida y el arte es lo mismo. Ahora, no quiere decir la ecuación esa que durante un tiempo tal vez posmoderno se hizo de vida igual a arte, ¿no? No, en absoluto. Eso en absoluto. Ahora, que es muy fácil que lo sea, sí, depende de tu acción, de tu intervención, de tu consciente intervención. Entonces sí, se puede poner la ecuación, pero si no, no. Comúnmente la vida es trabajo, ¿no? Comúnmente. No es, o sea, esto sería como una excepción, ¿no? El que alguien pueda dedicar su vida a algo creativo sería una excepción. Normalmente es trabajo remunerado y aceptación de las condiciones, ¿no? Eso es lo que masivamente vemos en la sociedad. No vemos gente libre dedicando su vida a la creatividad, ¿no? Ahora están sacando mucho también la pobreza, la están empobreciendo a las poblaciones, ¿no? Porque se las controla mucho mejor. Y la pobreza sí que es una cosa ya es una cosa terrible. Es una cosa, una persona pobre no puede hacer nada, está todo el tiempo ocupada viendo a ver cómo resuelve o viendo, todos son problemas, todos son... es la cosa más pavorosa que hay, ¿no? Entonces escapar de la pobreza, escapar del trabajo, escapar de todo lo que nos imponen como para someternos, pues es bello, sí, es artístico y el arte no es la única vía, ¿no? Hay otras vías. Percibo mi comportamiento, soy consciente de ello, sí. Bueno, yo digo que el arte es la acción consciente y responsable, pero el pensamiento está metido ahí. O sea, ¿cómo vamos a no pensar? No, yo lo ponía en relación, lo quería poner, a lo mejor no entendía, con lo que hablabas antes de la percepción de la belleza, de tener el gusto, las emociones, eso que se ha asimilado a veces al arte como lo irracional, es decir, ¿no? La capacidad de generar formas, de generar placer, en último término, disfrutar de una obra, como decías tú, de Boetti, en último término, que no tiene por ser un acto consciente, o sea, no tienes que hacer una reflexión ni sobre lo que estás ejecutando, ni sobre lo que estás disfrutando, o sea, que hay una parte que no es mensurable, que no es algo acotable y medible en función de un raciocinio explícito, o sea, que hay otros elementos que juegan en el arte, ¿no? Bueno, pero eso sí, bueno, quiero decir que estás hablando casi de una cuestión de sensibilidad espontánea, ¿no? O intuitiva, o de percepción no elaborada, sino claro, que un impacto, ¿no? O incluso de lo inexplicable, ¿no? De ese punto que tiene que ver con el azar, con el hacer lo que quieres en un momento determinado. Tú has comentado varias veces. Sí, bueno, que Buñuel es uno de los personajes, Buñuel, y él mismo, entiendo, ¿no? Como su propia práctica, como alguien en quien te reconoces, ¿no? O que te... Pues hombre, pues estando en México, pues miras mucho a Buñuel, claro. Pues es un personaje con el que
pues dices, o te gusta reconocerte, es demasiado, ¿no? Decir que te reconoces en Buñuel, pero bueno. No, y en lo que hace, en su cine, en sus películas. No, lo decía porque Buñuel comentaba en el libro que tenía por ahí, que lo leí hace mucho tiempo, Mi último suspiro, que cuenta sus, no sé si lo has leído, que cuenta su impresión de su vida, cuando ya comenta que nota que la memoria empieza a perderle, que sin la memoria no se es nada, empieza a recordar cosas, y entonces dice que él siempre ha estado contra la ciencia, aludiendo a esto del pensamiento, ¿no? Porque dice que la ciencia, pues, que ignora el sueño y la risa y la imaginación, que a él le parece que es algo con lo que siempre ha querido que estuviera en su vida y en sus películas, ¿no? Incluso la contradicción y algo que genera situaciones que pueden ser incluso misteriosas y que no hay nada que explicar, que son imágenes, que son símbolos que en sí mismos no hay detrás una reflexión. No sé, yo liando y... Sí, liando, evidentemente. pero sobre todo por la libertad total a la que tú aludías también, que el propio Buñuel ha reivindicado siempre en su propio comportamiento. Sí, ¿no? Bueno, y le tocó hacer una cantidad de películas para sobrevivir también, que no las suelen poner, ¿no? Cuando las programan sus ciclos, pero también el pobre tuvo ahí una falta de libertad, que es lo que le hace reivindicar la libertad, claro. Claro, pero que en todo caso yo creo que siempre, incluso en las que hacía, pues con todos esos condicionantes, siempre buscaba esa decencia que tú decías a la hora de hacer lo que... Es que el trabajar para vivir es muy decente. Claro. O sea, que no vaya a ser que digamos ahora, no, es que tú eres un trabajador, pero bueno, hombre, absolutamente decente, ¿no? Además, casi seguro que no lo hace por elección. Pero el trabajo... Ahí tienes una contradicción en la que no... Claro, o sea, el trabajo como actividad que media entre el ser humano y su entorno, pues no es que sea decente, es que es obligatorio, ¿no? Pero si hablamos de trabajo en donde estamos ahora, el trabajo es una cosa, una maldita condena, ¿no? Es un horror. Resulta que no reúne ninguna condición, por decirlo laboralmente. No reúne ninguna condición. Es una cosa que dice, oye, es que tienes que hacer esto y no ya elección de la modalidad de trabajo, sino elección de ningún tipo. Bueno, esto es una imposición, es una maldición bíblica, ¿no? Claro está, eso no... Ahora, el trabajador que tiene que hacer eso es muy decente, ¿o no? Bueno, tan decente como una puta, ¿no? Bueno. Claro, obviamente, ¿no? Porque hacen lo mismo, entregan su cuerpo, su inteligencia, su actividad. Sí, ¿no? Igual que la prostitución. O igual que la mendicidad, o igual que cualquier otra cosa que se hace para sacar dinero. O sea, sí, bueno, pero... para sobrevivir. Pero hay que sacar dinero. No, pero es que Santiago lo radicaliza ahí, y lo radicaliza porque es una posición, yo creo, suya, bueno, vital y además ideológica, pero durante mucho tiempo los trabajadores a lo mejor se han confundido a la hora de pensar que puede ser incluso digno y tener unas condiciones dignas en las que determinadas cosas se ven como indignas, por ejemplo... En el trabajo asalariado no puede haber dignidad. Pero yo creo que es una posición de fondo ideológica y muy radical, que yo no comparto. Yo tampoco en absoluto, porque, no sé, quiero decir que los que acarreaban las piedras para las pirámides, que ni siquiera eran asalariados. Pues es que claro, que encima les hablen de dignidad, pues imagino. Pero claro, bueno, no, pero si es que el trabajo asalariado muchas veces es peor que la esclavitud, ¿no? De hecho, los cambios que se hacen del sistema esclavista al sistema de trabajo en Estados Unidos son como mucho peor, porque encima el trabajador tiene que pagarse su lugar de trabajo. Sí, ya sé que al lado de las fábricas, en la época industrial, se montaban los supermercados, ¿no? O los hipermercados para que compraran allí, que era propiedad del dueño de la fábrica, ¿no? A la vez. Pero lo que yo no sé es hasta qué punto se puede pedir a alguien que se vea abocado a eso, voy a decir dignidad, que es una palabra muy, muy respetable, ¿no? ¿Hasta qué punto se le puede pedir esta dignidad hipócrita? Es decir, usted que está obligado a esto, encima tiene que ser digno. Es que el trabajo es la dictadura, es la verdadera dictadura, es donde reside el control dictatorial de la población. Entonces, creo que todo eso de la dignidad es un cuento del mismo poder, ¿no? Para hacernos ver como aceptable una cosa que es sencillamente inaceptable, ¿no? Que yo esté entregando mi cuerpo, mi vida, mi inteligencia al beneficio de una tercera persona, ahí no puede haber dignidad, ahí hay un engaño, ¿no? Evidentemente.
Te queda el heroísmo de suicidarte o de poner bombas, claro. Sí. De no hacerlo. O sea, es que la solución a todos nuestros problemas pasa por abandonar el mundo del trabajo, por negarnos a colaborar, para negarnos a colaborar. Abandonar el mundo. Sí, es abandonar el mundo, claro. Que no puede. Bueno, ahora lo que sí tengo es que admitir la muy probable dignidad de la puta. Eso sí, ejerciendo ese trabajo asalariado y malsano, yo me siento inclinado a considerar su dignidad o la irreversibilidad, casi si me apuras, de ese trabajo. Así, bueno, mire, señores, es que resulta que, pues eso, a mí me han traído de Rumanía porque iba a trabajar aquí, resulta que lo que tengo que hacer es esto. Entonces me queda o bien el suicidio en cualquiera de sus modalidades, o bien hacerlo. Y yo no puedo, a la persona que hace eso, no puedo considerarla indignamente, como indigna. Y la palabra dignidad me parece dignísima. O sea, sí, reivindico la dignidad como condición digna. Pasemos a otro territorio, no para cambiar el asunto, sino al de la santidad, ¿no? Te dicen, bueno, usted si va al Senegal o yo qué sé, o al Chad, realmente, no digo ya salvar almas, ¿no? Aunque vaya usted con la etiqueta de salvar almas, pero bueno, usted es un miembro de Médicos Sin Fronteras o cualquier organización que sea, o es usted perico el de los palotes y se va al Chad a actuar, y claro, nadie puede decir que está usted obrando mal. Y me dicen a mí, oye, ¿por qué no te vas tú también? Y digo, yo admiro a ese tío, ahora de ninguna manera voy, porque yo no soy un santo. Entonces, de decirle a la puta, usted resístase contra eso, ya puede decir, oiga, es que no soy un héroe en absoluto, no me quiero suicidar, y yo no quiero ser un santo porque no lo soy. Y qué bien el tío que se va al Chad, pero yo no voy de ninguna manera, porque sencillamente, o sea, no soy tan grande. ¿Te parece poco cultural y poco menos natural, como decía Santiago, trabajar para poder vivir? Eso es lo menos natural. Los animales no trabajan, salvo que estos con organizados como colmenas y tal, ¿no? Eso No lleguemos al punto de pensar si esto que estamos haciendo es trabajo o no es trabajo. Bueno, no lleguemos al punto. Vamos a Los Olvidados, la película esta que hizo con las personas, pues, más miserables de las zonas más degradadas de la Ciudad de México, y que duró 4 días en cartel y que, vamos, casi le querían, si no linchar, fue visto como una persona non grata porque puso de relieve algo que era una realidad que no se quería ver, ¿no? Y entonces eso es muy ofensivo en ciertos círculos. Claro, y entonces en el libro hablaba de que el nacionalismo mexicano, que era algo que él, que no se sentía de ninguna nación en concreto, pues que él quería explicarse en función de ese nacionalismo, el que bueno, pues no es que le vetaran, pero que es que duró 4 días la película y que le retiraron hasta el saludo, ¿no? Y que el país prácticamente en el que él estaba viendo le repudiaba. Que es una cosa que también a ti alguna vez te han planteado. Tu relación con México no es tan buena como no sé qué, no aceptan tu trabajo o... Bueno, en todos los países hay 2 países, ¿no? Siempre hay 2 países, que es el país de la burguesía y el país de la gente. Entonces, realmente, si no estás de acuerdo con las estructuras de poder establecidas, pues vas a ser un tocapelotas para la burguesía local. Y entonces yo lo que he recibido es un rechazo por parte de la burguesía local, no de toda, no de plano, porque tampoco me conocen todos, pero sí he tenido muchas fricciones, pero son lógicas y bienvenidas. Yo, por supuesto, a mí que a un señorito le parezca mal lo que yo hago, pues es una cosa de la que me siento muy orgulloso, ¿no? Ahí hay otra cosa también, que es que para los mexicanos, o sea, no es lo mismo cómo tú ves a un mexicano como un mexicano te ve a ti, porque él sabe que vienes de un país que le ocupó, que le invadió y que queda toda esa memoria. Entonces no aguantan que les critiques en el sentido de que tú no se lo aguantarías a un gringo o a un tipo, ¿sabes? Lo ven como así, lo ven como, ¿y tú de qué vas? Que tu país es mejor. Yo siempre que estoy fuera y hablo de alguna circunstancia que me es desagradable, siempre me dicen, ¿y tu país qué? O sea, porque parece como si todo el mundo se hubiera transformado en representante de su bandera o en representante de algo así. Pero eso pasa a todos los niveles porque... Por ejemplo, en las Urdes, que yo voy todos los años a las Urdes, pues abominan de la película de Buñuel, pero yo estaba en las Urdes hace 50 años y realmente la película de Buñuel era muy realista, ¿sabes? O sea, se parecía bastante, pero claro está,
no tiene nada de extraño que ahora que las urdes no hay quien las conozca, o sea que es un emporio de riqueza, podríamos decir, en comparación, pues claro, dicen, eso es mentira, eso es una degradación infame, es una calumnia. O sea que eso hay que comprenderlo también. Sí, no, pues aparte de comprenderlo, son esos mecanismos. ¿Qué significa el nacionalismo que hace que un mexicano ricacho se sienta ofendido con tu trabajo, pero al tiempo, por ejemplo, gente que se reivindica de izquierdas, también, en función de que se produce esa, como si dijéramos, connivencia sí, bueno, pues a la hora se le llama cualquier cosa. No, bueno, alguien que... Bueno, pero sí, hay mucho supuesta izquierda que desde luego no hay cosa que más deteste que ver la pobreza en un museo, eso sí que es cierto. Y sí ha habido muchas críticas hacia mí por parte de la izquierda, como pues casi como diciéndose que hay un actuar gozoso o un goce en mí en el martirio o que yo estoy de acuerdo puesto que lo exhibo. Pero bueno, yo creo que entra también a formar parte del mismo fenómeno que se produce cuando un actor de teatro que hace el papel de villano en un pueblo pues luego la apedrean afuera, ¿no? O sea que también se mezclan muchos elementos. Es que esa es una contribución compuesta y prefabricada que interesa muchísimo, digamos, al poder, por entendernos, ¿no? Decir, bueno, ya sabemos que estos son artistas, ¿eh? Qué tranquilidad, porque sabemos lo que va a hacer este tío, ¿no? Va a hacer obras de arte. Y además lo tiene permitido porque es artista. Claro. O sea, eso sirve para remarcar el carácter excepcional que tienen estas personas. O sea, por ejemplo, la figura del genio se basa en una chorrada, ¿no? Porque una persona que pueda ser genial, digamos un Einstein, pues será una persona que habrá tenido unas circunstancias para desarrollar sus aptitudes buenísimas, ¿no? Y que si esas circunstancias fueran repetidas en otras personas, pues tendríamos los mismos buenos resultados. Entonces, el remarcar la excepcionalidad del genio es sobre todo remarcar el hecho de que todos sois unos imbéciles, todos sois unos cretinos, porque este es el genio. O sea, también hay detrás de esto una estrategia comercial, por supuesto. Si yo consigo convencer a toda la humanidad de que yo soy único y de que, por lo tanto, firmar yo en un papel es como firmarte un billete, pues lo habré hecho, ¿no? Pero no hay que confundir las estrategias personales con la realidad. Luego, sobre todo, la gente que pone cara de genio, de que va de eso por la vida, pues la mayor parte pues es simplemente eso, es una estrategia que tiene ese señor para vivir mejor que si no hiciera eso. Pero vamos, yo creo que todos estamos suficientemente espabilados para saber que, por ejemplo, los museos, ¿no? En los museos está Velázquez, se fomenta la visita a Velázquez, que por otro lado me entusiasma, porque la gente dice, y parte de artistas llegan y dicen, ¿cómo voy yo a llegar a esto? ¿No? Imposible. ¿Te das cuenta? Esto no es mío, yo estoy debajo, yo estoy más abajo. No soy un igual a este... Y claro, esa es la función fundamental del museo, archivar y conservar hitos, a los hitos inalcanzables, si es posible. Que den ese ejemplo a la población, el ejemplo de que esto no lo puedes conseguir tú. Es tuyo, esto es un dotado que vino y hizo esto. Pero por otro lado hay muchos museos ahora, sobre todo de arte contemporáneo, que practican otras líneas o que pretenden abrir a la sociedad con otras prácticas, como si dijéramos desmitificar al genio, convertir todo en algo colectivo, con lo cual también a veces parece que se obvia lo singular, no en el sentido excepcional que puede tener el artista que trabaja con lo simbólico y que cualquiera... Es que de hecho ya hay una creación colectiva, yo creo. De hecho ya tú ves, sobre todo a través de Internet, te das cuenta como mucha gente está trabajando en red. O sea, están modificando la aportación que ha hecho alguien hace un segundo, la acaba de ver colgada en Internet y ya te encuentras la modificación. Y sí ves como, o sea, yo sí veo como una especie de autor colectivo, ¿no? De que realmente la situación actual no es una situación de figuras aisladas, sino que es una situación de una colectividad bastante amplia que trabaja en red. Entonces el concepto este de artista solitario, pues creo que es algo que prácticamente ha desaparecido. Se está todo el mundo modificando la obra unos a otros y trabajando en relación a lo que ha hecho el de al lado, y sí hay una colectividad, ¿no? Sin embargo, eso que tendría que ver con la obra abierta, que tú también lo decías, no, yo la obra, yo me responsabilizo de lo que yo he generado, sea lo que sea, y ahí hay un cierto cierre, esa idea también de la obra abierta para... ¿no? Eso está un poco en... Que yo defiendo eso o que no lo defiendo. Que no lo defiendes, o sea, que no lo defiendes. Que precisamente en contra de lo que dice Santiago ahora, de que se produce, efectivamente, se trabaja, pero que tú reivindicabas que la obra en sí misma, hay un punto en que la cerrabas. Yo.
tú, como tu propia propuesta. Ya, tú, hablas por tú, por ti, cabrón, hablamos. No, no quiero decir que la cerraba yo, pero yo no soy nadie. No, yo ya, la cierro para mí, digo, bueno, yo esto ya lo cierro y me he cansado. Ahora, Pues eso está ahí. pero está ahí. En el momento de hoy en el que estamos, no hay temas delimitados, que en aquella época sí lo había. Eso es. Tal vez era el retrato, el bodegón y el paisaje, por decir algo, ¿no? Ahora no hay temas, ¿no? Y por supuesto, como derivada de eso, no hay lenguajes específicos. Quiero decirte que el ladrillo, el reloj, la mesa, el cemento, la palabra, son lenguajes posibles. Entonces, digamos, ¿hay lenguajes adecuados a temas? Pues es posible que sí. Yo eso, la verdad es que nunca he pensado en ese asunto. Pero tenemos la virtualidad de que, oye, usemos el lenguaje que sea. Es decir, yo ahora salgo y cojo el autobús, ¿no? ¿Es el autobús un lenguaje vetado a la expresión creativa? No, en absoluto. Lo que pasa es que, bueno, a mí no se me ha ocurrido qué hacer con un autobús. Pero todo es cuestión de ponerse a pensar. Con un camión. Sí. No, con un autobús, ¿eh? Todo es cuestión de ponerse a pensarlo, ¿no? Pero yo me refería al lenguaje, no en el sentido que tú dices ahora, que evidentemente pues cualquier elemento se convierte en utilizable, sino el lenguaje en sentido más literal, como elemento, como código de comunicación humano y cómo se ha incorporado algunos artistas lo incorporan de una manera más... a ti te interesa mucho en sí mismo como lenguaje. O sea, no como otro lenguaje más. Como que hay letras, ¿quieres decir? Sí, como comunicación, como un código cerrado de elementos que de una manera arbitraria se les asigna. Pero es lo mismo, es otro frasco vacío. Lawrence Weiner es un excelente escultor, no es un excelente escritor, ¿no? O sea, las obras que él hace te están creando una escultura en la cabeza. Se usa el lenguaje, pero es que es igual, son frascos vacíos. O sea, tú pones dentro lo que quieres, ¿no? Aunque sí hay gente que hace una temática específica sobre el lenguaje, pero como la puedes hacer sobre cualquier otra cosa. Lo que preguntaba tú, el lenguaje como elemento de comunicación humano, claro, o sea, que lo has trabajado especialmente, ¿no? Sí, porque me interesa, me lo pide el cuerpo. Me lo pide el cuerpo, ¿no? Pues generas historias, ¿no? Generas historias, claro, que sí, son contadas, igual sí, que yo, ¿no? Claro. Generamos historias y se cuentan. Claro. Por ejemplo, lo que dice él, a mí me encanta, y viene mucho a cuento, a mí me encanta hacer algo que no esté testimoniado, pero que se pueda contar. ¿Te das cuenta? Algo que no esté respaldado por un documento, pero que lo cuente, créase o no se crea, pero da lugar a contarlo, así, lo que es contar, ¿no? Entonces eso es podríamos decir, también lo estoy pensando ahora mismo, es una estimulación del lenguaje. O sea, por ejemplo, alguien que cuenta esto que ha pasado. Está en un sitio y había 3 tíos allí hablando y han dicho esto y esto y esto. El que lo oye puede decir, bueno, mentira podrida, te lo estás inventando. Me da igual que te lo invente o que sea, pero ahí hay un lenguaje impulsado. Ya por acabar, hemos hablado del lenguaje como materia de trabajo artístico y como un interés vuestro en algunas obras, y también quería pues que comentáramos la relación con el espacio público, el papel del arte en el espacio público. Pues lo primero, yo esto sí quiero decir. Bueno, lo primero yo creo es que esto del espacio público está dejando de existir, o existe muy marginalmente, o existe porque no se dan cuenta, pero realmente ya todo el espacio está prácticamente privatizado. De hecho, a mí lo que más me llama la atención cuando voy a Latinoamérica es encontrarme que la gente todavía no se ha dado cuenta de esto y utilizan la calle. De repente se sacan las sillas y se ponen afuera, como se hacía antes en los pueblos, o incluso aquí en Madrid también se hacía. Salen el domingo a comer y ponen la mesa en medio de la calle y ahí se dan una comida, o había un tipo cerca de mi casa que proyectaba películas los sábados en medio de la calle. Pero estas cosas son absolutamente excepcionales, porque si quieres hacer algo público tienes que empezar a mover con los auténticos propietarios del espacio, que no es toda la colectividad, sino unos tipos que dicen representarlo, pues una montaña de papeles, etc. O sea, a mí me da la sensación de que estamos ante una invasión masiva de lo privado, ¿no? Pero no es una sensación que me dé pues, por locura, sino que lo refrendan los hechos. De los 70 hay una transmisión de bienes públicos a manos privadas que hace que cada vez lo público tenga menos sentido para mí. O sea, ¿dónde está? Se lo quedaron, ¿no? Y sin llegar a esa faceta bucólica o romántica, sencillamente la plaza para estar. O sea, ya no hay casi bancos.
hay muchos bancos individuales, Para que no se tumbe la gente. otros ceados, en fin, y es curioso porque en la Plaza del Callao, por ejemplo, es que hay constantemente montajes de cosas. O sea, la han cepillado, se han Lo quitado alquilan, ¿no? Para todos los, alquilan han los quitado todos los árboles, todos los bancos que había, un rellanito que había ahí donde se sentaba la gente, lo han quitado, han puesto los suelos esos de granito.